Esta es la última sesión llamado El artista y la vida de fe. Y creo que todo lo que se habló fue muy claro. Fue muy claro el desafío de ser coherente con lo que pensamos, con lo que decimos, la vida emocional que buscamos tener, ¿no? La sanidad que debemos tener. Y me quedo con esto de Chris que decía, ser consolados para consolar a otros, ¿no? Que hay belleza en el dolor y es la belleza lo que termina transformando a las personas. Entonces, si estás acá, primero, gracias por aguantarte la toma. A veces por ahí es más fácil desde la mañana hasta el mediodía, porque ya te levantás, estás tomando mate, este horario por ahí tenés ganas de estar haciéndote una siesta. Así que gracias por quedarte. Y bueno, si tenés ahí la guía, vamos a ir tocando unos versículos bíblicos de ahí. Y esto se llama El artista y la vida de fe. Y para empezar, yo quiero empezar con una frase de Eugene Peterson. Eugene Peterson es un poeta, un erudito de la palabra, un teólogo. Él parafraseó la Biblia, en esta Biblia llamada El Mensaje, en inglés, hermosísima. Pero él tiene una frase que él dice, el arte es hacer visible lo invisible en la vida de fe. Lo repito, el arte es la capacidad de hacer visible lo invisible en la vida de fe. Ahora, entendemos bien el hacer visible lo invisible, porque el artista crea a partir de lo que dicen los filósofos desde el mundo de las ideas, ¿no? De ese mundo imaginario que convivimos dentro nuestro. Ahora, me gusta la coma que hay en esta frase. En la vida de fe, creamos de lo invisible a lo visible en una vida de fe. Entonces yo quiero tomar varios conceptos y quiero que me sigan con esto. El arte, entendemos, o según la definición estándar, que el arte es la habilidad del ser humano para recrear con una finalidad estética una realidad o un sentimiento, valiéndose de la belleza, utilizando la materia, la imagen y el sonido. ¿Lo entendemos hasta ahí? Arte, entonces, es la habilidad de recrear. El artista no crea de la nada, crea a partir de un algo. Ese algo suele ser una realidad o ese algo suele ser un sentimiento, algo que está alojado en nuestra alma. Entonces, ahora, ¿qué es recrear? Recrear, como bien dije, es crear algo a partir de otra cosa existente. Entonces, entendiendo eso, vemos una diferenciación entre Dios creador y hombre hecho a su imagen y semejanza. Ambos crean, pero Dios en el Génesis 1 dice que creó los cielos y la tierra, y el término que se utiliza para crear es ex nihilo, creó de la nada, creó de sí mismo, creó de su propia voz. Ahora el artista, toma como fuente o materia prima para su obra, como bien lo dice la definición, una realidad o un sentimiento. Ahora, la realidad, entendemos, es la existencia de algo que creemos verdadero. Ahora, Eugene Peterson dice esta aclaración. El artista crea a partir de algo existente en un mundo invisible o en un mundo de una realidad ya existente, pero hace una distinción, lo crea a partir de una vida de fe. Entonces, definamos qué es la fe. Fe en Hebreos 11.1, me encanta la traducción PDT, que dice, fe es la realidad de lo que esperamos, la prueba palpable de lo que no podemos ver. Reina Valera traduce como fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta esta traducción de entender la fe como una realidad, y como dije en un principio, una realidad superior, porque la fe tiene un inicio y tiene una consumación. El inicio es en Cristo, según Hebreos 12, autor y consumador, es decir, inicia y se consuma en y por y para Cristo. Entonces, la fe, la vida de fe, es una vida que vive acorde a una realidad superior. La realidad dijimos que es una cosa existente, pero la realidad, esto tangible que vemos, es a partir de una configuración
y de una formación de ideas de aquello que vemos, aquello que escuchamos, aquello que procesamos. Entonces, síganme en este concepto. Si el arte es la capacidad de recrear una realidad, quiere decir que en la vida de fe, el artista recrea o crea a partir de una realidad superior. Una realidad que tiene una esencia y una fuente originaria. No viene de la nada. Viene, según Pedro, por el oír la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios se llama rema, que quiere decir palabra inspirada o palabra hablada. Y esta es la locura de nuestra fe, que vivimos en una realidad superior porque oímos una palabra espiritual que transforma nuestra mente natural para no vivir acorde a los sistemas de creencias de este mundo. Es una locura. Ahora, llevarlo eso al ámbito cristiano o al ámbito de nuestra fe, al ámbito artístico, quiere decir que nosotros podemos crear a partir de una realidad superior, la cual gobierna una realidad inferior, que es esta que vivimos ahora, la que vemos, la que palpamos, la que gustamos, la que olemos. Y ese es el desafío como generación. Por eso la importancia de Ger, que hablaba de la vida espiritual, del entendimiento, por eso la importancia de la espiritualidad para sanar nuestra alma, y como bien decía Anto, la importancia de la espiritualidad para entender quiénes somos en los lugares en los cuales Dios nos quiere enviar. Entonces, dos conceptos. Arte recrea a partir de una realidad. La fe es vivir esa realidad superior que tiene por esencia y origen a Dios mismo. Cuando la Biblia dice que la fe es la certeza, esa palabra certeza, que quiere decir seguridad o garantía, significa también sustancia. Ahora, ¿qué es una sustancia? Una sustancia es la esencia original de algo. La sustancia tiene dos características fundamentales. Es estable, es decir, no se mueve por nada, siempre está estable. Y otra es homogénea, quiere decir que asocia, unifica todo. Me encanta que la fe es entonces una sustancia espiritual que tiene estas dos características, estabilidad y la capacidad de unificar conceptos y realidades. Lo que decía hoy Chris, la mente asociativa, la mente escritural, la mente de Cristo. Entonces, necesitamos de fe, de oír la palabra, para primeramente vivir en esa realidad superior. Es decir, estoy en un presente jodidísimo, pero Dios habló a mi corazón y me dijo lo siguiente, lo que conocemos como palabras proféticas, o leer la Biblia y que la Biblia misma nos hable, porque la escritura fue inspirada por Dios y es profética. ¿Qué quiere decir que es profética? Que no respeta el cronos, no respeta pasado, tiempo y futuro, siempre está en el hoy para ayudarnos en el mañana. Eso es algo profético, que es inspirado por Dios, que tiene su origen en Dios. Ahora, sigamos, y quizás es bastante teórico todo esto, pero ¿por qué digo esto? Porque si nuestras obras de arte nacen de oír a Dios, de nuestro tiempo en intimidad, de los conceptos y las realidades que Dios nos está hablando, nosotros podemos hacer que aquella persona que consuma nuestra arte no se conecte con mi realidad, no se conecte conmigo, con Jonathan, sino que se conecte con Cristo, con Dios, con aquel que nos anima y con aquel que nos invita a vivir en la plenitud de lo que implica ser un ser humano. Porque no vivimos en la plenitud de nuestra humanidad hasta que Dios complete su obra en nosotros. Y eso lo vemos en Cristo. Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él modeló lo que implica ser humano en plenitud. Por eso él era lo que era. Lloraba cuando tenía que llorar. Se enojaba cuando se tenía que enojar. Pero siempre desde la santidad, siempre desde la visión del cielo, siempre desde la justicia. Entonces, entendemos lo siguiente. Como artistas que somos,
Por tener el Espíritu de Dios en nosotros, somos proféticos por consecuencia. La palabra de Dios dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, todo arte que dé testimonio de Cristo es profético. Y todo arte profético tiene que sí o sí dar testimonio de Jesús. Y testimonio de Jesús no implica que mi obra diga Jesús, sino que me revele su persona. Lo profético tiene 3 características, según el apóstol Pablo. Exhorta, edifica y lo último, que es sumamente importante, consuela. Ahora, entendemos las partes de exhortar, que es, ¿no?, mover un poco el avispero. Entendemos la parte de edificar, pero la parte del consuelo, que implica transformar a las personas, muchas veces pasa desapercibido. Entonces, segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente. Dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de partes de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, acá hay una premisa, las profecías o los poemas, como decía Ger, proféticos, porque los profetas eran poetas, hablaron no por su propia voluntad, sino que ellos capturaron la inspiración y lo transformaron en un lenguaje que sus contemporáneos podían entender. Los poetas, profetas, eran relevantes en la cultura en la que vivían porque entendían el lenguaje y las necesidades espirituales de su sociedad. Por consecuencia, cuando Dios les hablaba un mensaje, era contemporáneo porque iba al hueso de la necesidad espiritual que su sociedad estaba viviendo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, ¿qué es inspiración? Para los griegos es una combinación de 2 palabras, in, que significa dentro de, y expirare, que significa soplar o respirar. Entonces, inspiración, los griegos creían que era el susurro de un ente o de una musa a tu corazón, y que el artista podía capturar esas palabras o ese susurro y traducirlo en una obra de arte, escultura, pintura, poesía. Ahora, para la cosmovisión hebrea, de la cual es la raíz de nuestra espiritualidad, la inspiración tiene que ver con un momento de unión con el Espíritu Santo. No tiene que ver con una musa, con buscarla, tiene que ver con un momento de unión que la Biblia lo traduce como un éxtasis, un momento en que la realidad espiritual se choca con la realidad natural y esta primera termina ganando. Es decir, la realidad superior era tan fuerte en esos momentos de éxtasis para los profetas que ellos no podían no hablar lo que el cielo estaba diciendo. Y lo que es más loco es que lo que ellos decían sucedía y transformaba. Ahora, ¿cuánto más nosotros que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, quiere revelarnos y darnos su inspiración para transformar, como dice, instruir en justicia? Es decir, transformar a las personas de la mala manera de vivir, autodestructiva, a una manera de vida que podemos disfrutar la eternidad en aquí y ahora. Porque Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Es decir, que la eternidad no la disfruto cuando muero. La eternidad la disfruto cada vez que mi Padre Celestial se da a conocer. Y es ese conocimiento eterno lo que me hace vivir fuera del tiempo humano, encasillado. Por eso podemos decir que a veces un instante en su presencia pareciera algo eterno, ¿no? O sea, es sumamente profundo. Ahora bien, el arte utiliza la belleza. El arte utiliza la belleza, ¿no? Para lo estético tiene que ver con lo bello. Ahora, ¿qué es belleza? ¿No? La belleza genera distintas cosas. Dentro de eso genera placer sensorial, intelectual y espiritual. Esto es la definición de belleza. Nuevamente, al igual que el arte,
nos toca en tres niveles. Algo que es bello nos toca en nivel sensorial, corporal, del cuerpo, nos toca a nivel almático de los sentimientos y nos toca a nivel intelectual. Pero la diferencia es que la belleza nos genera placer. ¿Qué es placer? Es disfrute. Es sumamente importante. Entonces la palabra de Dios, constantemente el salmista, el poeta, este artista dice, contemplarte en la hermosura de tu santidad. Hay una hermosura en Dios, la cual como artista es nuestra tarea recrearla, es decir, darla a conocer. Y la belleza tiene dos características, que genera atracción. Cuando alguien es bello es inevitable que no te atraiga, y lo podemos poner en ejemplos de un hombre y una mujer. Cuando te gusta físicamente un bombón, te atrae. Lo segundo, despierta interés. Y lo tercero, despierta una pasión por querer conocerlo. Puede ser tu ídolo o puede ser el amor de tu vida, me entenderás. Ahora, lo estético significa que produce sensaciones y nos ayuda a percibir. Y percibir implica comprender algo. Nuevamente, lo estético, la técnica que el artista tiene que desarrollar es muy importante, porque si desarrolla lo estético, puede desarrollar la belleza, y la belleza atrae, pero también esa obra de arte inspirada por Dios no solo atrae, como decía Anto, sino que también transforma, porque toca a niveles sensoriales, a niveles intelectuales y a nivel espiritual. Entonces, debemos entender esto, el llamado como artistas proféticos es oír su voz y traducirla. Oír su voz y traducirla. Me encanta porque Erwin McManus, un pastor hermoso, dice, la creatividad es el fruto natural de la espiritualidad. Cuanto más nos conectamos a nuestra esencia original de ser gentes espirituales, más creativos somos por consecuencia, porque volvemos a nuestro diseño. Dios nos crea espíritu, alma y cuerpo, pero el pecado corrompe y deforma, y ahora vivimos por el cuerpo, alimentando el alma y relegando el espíritu, que se llene por las migajas. Pero la vida original nos invita a vivir por el espíritu, porque el espíritu gobierna y ordena nuestras emociones, y por consecuencia podemos vivir una vida saludable. Pero seguimos. Éxodo 31:2. Dios llama a una persona que todos conocemos, que todo artista lee, a Bezalel, ¿no? Y ahora, Bezalel, su nombre, significa bajo la sombra de Dios o en la protección de Dios. Me encanta a Bezalel como la figura de aquel que busca habitar continuamente en la presencia de Dios. Su nombre me recuerda a Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, me encanta que Dios, cuando nos llama, no nos llama por nuestro talento, no nos llama por nuestras capacidades, no nos llama por nuestra vocación. En Éxodo 31:2 dice lo siguiente, dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel. La Reina Valera dice, he llamado por su nombre a Bezalel. He escogido a Bezalel y lo he llamado por su nombre. Dios cuando nos llama de manera personal. Es decir, nuestro propósito es personal. Nuestro destino es personal, pero se desarrolla en un ambiente colectivo. Entonces, me encanta eso, que Dios te llama por tu nombre, por quien sos. Cuando Dios llama a Jeremías, ya lo conocía antes desde el vientre de su madre. Ya sabía quién era. Ya lo conocía. Ahora, nuestro desafío como cristianos, pero particularmente no como artistas, como discípulos de fe, es vivir completos. Vivir
sin estar fragmentados, sin estar dualizados o divididos. Y hay una invitación que Jesús nos hace en Mateo 5:48, que dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y a veces creemos que para servir a Dios o para llegar a esos lugares como llegó Anto, o tenemos que ser perfectos, intachables. Pero me encanta porque la Biblia tiene niveles de significado cuando uno estudia las palabras en su origen. Y la palabra perfecto es la palabra teleios, que significa maduro, alguien que está completo y alguien que busca alcanzar su fin, es decir, alcanzar su propósito. Entonces, cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, dice, sean completos o busquen ser maduros como nuestro Padre es maduro. Ahora, el apóstol Pablo y Juan nos enseñan lo siguiente, que vamos siendo perfeccionados en amor. Y eso está en 1 de Juan 4:17. Lo que nos ayuda a perfeccionarnos es el amor. El amor que lo vivimos de manera individual en nuestra intimidad con Dios y de manera colectiva cuando lo disfrutamos siendo parte de una comunidad de fe. No nos podemos perfeccionar si no nos dejamos amar de manera individual en mi espiritualidad con Dios y de manera relacional siendo parte de una comunidad de fe. Pero después el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice lo siguiente. Dice que siendo persuadidos de que Cristo nos irá perfeccionando hasta alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Y me encanta porque él se traduce como alguien que fue persuadido, pero la palabra fe, que se escribe, que se traduce en realidad como fe, en realidad significa persuadido o alguien que tiene garantía. La palabra fe en el griego, que es pitis o algo así, era la palabra que usaban para hablar de garantías. Entonces Pablo dice, teniendo la garantía y siendo persuadido por Dios de que voy camino a la perfección. Entonces nuestro llamado es un llamado gradual. La vida del artista es una vida gradual en conocimientos y es una vida gradual en carácter. Nunca es instantáneo. Queremos que sea instantáneo y a veces en las iglesias o en determinados lugares buscamos programas de productividad, cómo optimizar el tiempo, cómo hacer más. Pero la Biblia no nos compara con algo que es instantáneo, constantemente nos compara con algo. Entonces nuestro llamado no es a la productividad, que es importante. Nuestro llamado es a la fecundidad, al proceso. Aquel que siembra, muere, alimenta y luego es un fruto. Me encanta eso. Y ese es nuestro desafío. Entonces, Dios está levantando una generación que no busca ser el centro, sino que busca ser invisible y Dios sea lo visible. Un artista que vive la vida de fe es un artista donde su obra no te conecta al artista, sino que te conecta a aquel que inspiró la obra. Juan 3:8 dice lo siguiente, el viento sopla donde quiere y oímos su sonido y sabemos y no sabemos dónde va ni a dónde viene, así es todo aquel que es llamado o aquel que es nacido por el Espíritu. Esta palabra viento es pneuma, que también significa espíritu. Y la palabra soplar también se traduce como respirar. Entonces acá hay un paradigma muy hermoso a entender. El espíritu sopla donde quiere. Y el soplo también lo entendemos como inspiración. El viento espíritu sopla o da inspiración en donde quiere. En el colectivo, en el baño, en tu casa, donde quiere. No está limitado a tiempo y espacio. Pero también la otra lectura que podemos hacer es que el viento espíritu respira donde quiere. Es decir, es adorado donde quiere. Recibe lo que, o sea, chicos, creamos a partir de lo que Él nos da. Él nos da
lo permeamos de lo que nosotros somos y se lo devolvemos en adoración. Eso es adorar. Adoramos porque Él nos amó primero. La adoración es una respuesta a la revelación de quién es Dios. Y el artista con su obra adora en respuesta a quién es Dios. Y eso es lo que buscamos dar a conocer, que la tierra se llene del conocimiento de su gloria. Y ese conocimiento no es información, ese conocimiento es experiencia, ese conocimiento es algo que genera intimidad. Entonces, el desafío, y con esto termino, es que nuestras obras generen experiencias, no con nosotros, sino con aquel que nos creó. El viento, espíritu, da inspiración donde quiere. Vos nunca vas a ver cómo va a venir, ni a dónde va a ir, pero sí vas a diferenciar. Si sos nacido del espíritu, vas a discernir su sonido, que también sonido se traduce como voz. Entonces el viento espíritu sopla y también respira donde Él quiere. Por eso Dios se busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que adoren en tiempo y fuera de tiempo, sea donde sea. Y con esto voy terminando y quisiera que oremos y después los que se quieran quedar o los que se quieran ir. Hay una promesa que yo siento y es lo que a mí me carga como artista y como alguien que desea un movimiento de creativos que trastornen, como decía Anto, un movimiento de artistas que reflejen tanto el corazón del Padre, que digan, quiero eso que este tipo tiene. Una de las últimas profecías del Antiguo Testamento es que en los últimos tiempos vendría el espíritu de Elías y el espíritu de Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y el gran problema de esta sociedad es la orfandad, es la ausencia de paternidad, porque el ser humano todavía somos incompletos. No podemos dar lo que no tenemos, pero cuando el Padre se nos revela, podemos dar de lo que Él nos da. Y digo esto, Hechos dice lo siguiente, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas, y los niños, dice, tendrán visiones, profetizarán, perdón, los jóvenes tendrán visiones y ancianos soñarán. Ahora, la palabra en el griego que aparece en Hechos significa derramar o otorgar, es decir, dar algo. Algo que está derramando es algo que no solo está lleno, sino que sobreabunda. Entonces el Espíritu Santo siempre nos quiere dar en abundancia. Por eso esto que decía Fede, debemos buscarlo con desesperación, porque sin Él no somos nada y sin Él no transformamos a nadie. Entonces, dice esto, que en los postreros tiempos Dios nos iba a otorgar, a regalar y a derramar de su Espíritu para que profeticemos. Y profetizar, ya lo dijimos, es dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de quién es Él. Conectar a las personas con la realidad superior, esta que hablamos, la realidad del cielo. Ahora, me encanta mucho mejor la palabra hebrea para derramar que aparece en Joel 2:28, que se escribe Shap'ak. Shap, S-H-A-P-A, perdón, Shap'ak. Se lo escribo acá porque es un lío. Esta palabra puntualmente, escuchen lo que significa, no solo derramar, sino derramar sucesivamente, hasta gastarlo. O sea, dar algo, ¿viste cuando usás tu pantalón favorito que lo usás sucesivamente porque te encanta, hasta que lo gastaste, lo hiciste? El Espíritu Santo, la promesa de Dios es que Él se quiere derramar, no en un momento, no en un Pentecostés, sino que se quiere derramar sucesivamente. Y esa palabra, últimos tiempos, o en los postreros, también se traduce como en los tiempos extremos. Y estamos viviendo tiempos extremos, donde todo es subjetivo, donde una cosa es y otra cosa no es, y la ciencia dice esto, pero yo creo y percibo que es esto otro. Estamos viviendo tiempos extremos y necesitamos un derramar sucesivo hasta que gaste nuestro viejo hombre y podamos vivir acorde al llamado
y a la plenitud a la cual fuimos llamados y a la cual fuimos creados, por la cual fuimos creados. Entonces, para terminar, ya son las 5, ya muchos tienen actividades, cosas que hacer. Me gustaría orar por vos. Queremos tener un tiempito, 5 minutos. Regalame 5 minutos más de tu tiempo para orar. Yo, esta mañana, mientras pensaba en cada uno de ustedes, me sorprendió la cantidad. Yo creí que de todos íbamos a ser 50 quizás. Estoy feliz y honrado por el tiempo que nos han dado. Pero el Padre me hablaba de una activación en la esperanza de la cual fuimos llamados. Hay una esperanza, la cual va a sostener tu destino, tu vocación, y a lo que Él te llamó. Si te llamó, quiere decir que Él te habló. Pero hay una esperanza que tiene que ser revelada. Y la única manera que se te revela es cuando Dios alumbra tu entendimiento. Esperanza tiene que ver con confiar que aquello que esperamos va a suceder. Y la Biblia dice que el amor, que la esperanza y la fe van a pasar, pero el amor nunca va a dejar de ser. Lo que nos va a sostener en esta esperanza es cuánta revelación tenemos de Dios y cuánto de ese amor que recibimos vamos a dar por esta generación. Entonces, esta es la invitación, a vivir una vida en una realidad superior y crear desde ese lugar superior, que es la vida en comunión con el Espíritu Santo, en unión con el Espíritu Santo. Yo no sé en qué etapa de tu vocación o de tu llamado te encontrás, si en el inicio, si en la búsqueda, si en la duda, si en un momento de desierto y soledad, pero si estás acá porque el Espíritu Santo te convocó y sos parte de cientos y cientos de oraciones de gente que está clamando por artistas que tengan una vida espiritual que transformen los ambientes a los cuales fuimos llamados. Y yo estoy convencido y tengo la creencia de que el artista es la persona con más influencia a nivel cultural y a nivel sociedad. Entonces, quizás esto lo escuchaste miles de veces. O si yo quería hablar de otra cosa, y sí, vamos a hablar. Hay cursos que puedes hacer cuando te sumas a la escuela del arte en la Biblia, cosas prácticas y técnicas, pero yo quiero despertarte hambre por esa vida superior. Quiero contarte un testimonio y con esto oramos. Cuando escribí mi primer libro de poesía, las personas me compraban el libro y yo me tomaba el tiempo de orar y de escribirles un poema profético. ¿Qué era un poema profético? Básicamente orar por la persona hasta que Dios me hable sobre esa persona y escribirle en forma de poesía. Una persona vino y me dijo, che, quiero comprarte tu libro porque mi vecina es una mujer ya anciana, es profe de literatura y es atea. Y quiero que a través de tu libro conozca a Dios. Y dije, hermoso, digo, genial de una, digo, ¿viste? Y el día que le tenía que entregar me puse a orar, digo, Dios, dame un poema, por favor, y empecé a orar en lenguas, ¿no? Porque a veces creemos que los dones del Espíritu son para la iglesia y para determinado momento, y los talentos naturales están allá. Y en realidad no. Los dones del Espíritu están para que se unan a nuestros talentos creativos y de esa manera pudrirle el rancho al enemigo, pudrirla toda. Entonces, lloraba por esta ancianita, por esta viejita, que ni de foto la conocía. Y oraba y empiezo a tener imágenes de árboles, cosas re raras, símbolos, ¿viste? Entonces empiezo a escribir un poema súper abstracto, simbólico, digo, no es mi estilo. Y cuando lo termino de leer, digo, ¿what? ¿Qué carajo? O sea, estaba re bueno, pero digo, ¿qué carancho? O sea, digo, bueno, qué sé yo, vos me hablaste, señor, vos fijate, de última, le queda por ahí. Guardo, lo transcribo y se lo envío. A la semana me escriben y me dice, John, me dice, esta mujer no llegó a leer tu libro, que cuando lee el poema se pone a llorar porque escuchó la voz de Dios a través de lo que leía. Dice que todos los símbolos, todas las metáforas que utilizaste, es todo la manera en la que ella se siente identificada con la literatura. Dice, no llegó ni a leer el libro, dice que ese poema la llevó a tener un encuentro con su creador. Y después no sé si falleció, era una mujer muy anciana, pero mirá cómo el Señor le habló en un lenguaje que ella amaba y conocía, porque amaba la poesía. Entonces nuestro desafío es eso. Yo aspiro a eso, a ese algo más.
Yo creo que como generación Dios está despertando este hambre, porque si estás acá es porque querés ese algo más. Así que ya terminamos. Te invito a que cierres tus ojos. Cerrá tus ojos. Y quiero orar por una activación en el Espíritu. Quiero orar por una activación en tus dones, en tu llamado, en la esperanza a la que fuiste llamado. Así que te pido que donde estás puedas orar en lengua si orás en el Espíritu o orás simplemente. Y si comenzás a tener imágenes o palabras, comenzás a escribirlas, porque yo siento en mi interior que hay un ambiente profético. Dios va a comenzar a hablarte. Dios va a comenzar a hablarte. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que hiciste hasta ahora. Gracias por los que se han quedado y bendecimos los que se han ido y los que aún no pudieron estar. Pero Padre, yo declaro que, Señor, en tu nombre se suelta una atmósfera profética, un ambiente profético ahí en las habitaciones. Espíritu Santo, como orábamos en el principio, comenzamos a verte suave como lo haces vos, como un susurro, comenzá a hablarle a la mente, al espíritu, al corazón de cada uno de ellos, trayendo consuelo si lo que necesitan es ánimo, trayendo fortaleza si lo que necesitan es fuerza, trayendo poder si lo que necesitan es de esa gracia sobrenatural para vencer y para sobreponerse a la realidad en la que hoy están viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre oro, Señor, y desato los diseños del cielo para cada uno de los que están mirando y para cada uno de los que estarán viendo esto que hoy estamos haciendo. Desato, Señor, los diseños del cielo, Padre. Vos soplás donde querés y vos respirás donde querés adoración, Señor. Yo declaro que cada uno de estos artistas se van a mover en el espíritu como nunca antes lo han hecho, Señor. Que a partir de este momento se activan, Señor, una sensibilidad en el espíritu para soñar proféticamente, para tener visiones, para oír, para tener palabras de ciencia, de sabiduría y aún a través de su arte sanar no solo el alma de las personas, sino hasta físicamente. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y clamamos e intercedemos por esta generación que se está levantando, Señor, por estos también adolescentes que están siendo, Señor, sumergidos en tantas ideologías, en tantos espíritus extraños. Padre, nos ponemos a la brecha y nos ponemos en un común acuerdo, Señor. En tu nombre, Jesús, ahí donde estás, nos pongamos de acuerdo en el Espíritu para orar por esta generación, para interceder por los artistas que aún no han conocido de la gracia de Jesucristo. Padre, en tu nombre oramos, en tu nombre clamamos, nos ponemos a la brecha, Señor. Quebranta hoy nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón para que salgamos de lo cómodo, para que salgamos de la barca y comencemos a caminar sobre las aguas, poniendo nuestros ojos en vos, que sos el autor y el consumador de mi fe. Padre, te necesito, Padre, te necesito, Padre, te necesitamos. Ten misericordia de esta generación, ten misericordia, Señor, de la sociedad, de la cultura, y utilízanos como barro, Señor, utilízanos como un instrumento de justicia, de gracia y de amor. Envístenos con tu espíritu para transformar de adentro hacia afuera, para transformar los ambientes en los cuales nos movemos. En tu nombre, Espíritu Santo. Yo declaro, Señor, que vos los embestís como en el Pentecostés, Espíritu Santo, comenzás a derramarte desde los pies hasta la cabeza y de las cabezas a los pies. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que como el manto profético de Samuel, que él no permitió que ninguna de tus palabras cayera en tierra. Yo declaro que estos artistas que están hoy mirándonos, ninguna de sus palabras caerá en tierra. Ninguna de sus palabras caerá en tierra. Que ellos serán, Señor, de influencia en los lugares donde vos lo vas a meter. Comienzo a profetizar, Señor, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, arranco toda mentira del enemigo, todo pensamiento generacional que viene a decirte que no vas a llegar, que no vas a alcanzar, que esto es algo loco, que esto es para alguien más. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy te llama por tu nombre, por quién sos vos, y te posiciona en el lugar que te corresponde, en tu herencia, en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso, Señor, toda herida emocional en este momento, Señor, es sanada por la caricia de tu Espíritu. Padre, aquellos que necesitan poder para moverse en los ambientes, para vencer el temor. Padre, tu palabra dice que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Yo declaro que estos artistas son nacidos de vos, nacidos del Espíritu, y ellos vencerán continuamente al espíritu de este mundo que se levanta en altivez en contra del conocimiento de quién sos vos. Padre, en tu nombre hoy declaramos el inicio de un movimiento de artistas. Yo declaro que hoy se levantan y profetizo, y puedo ver cómo ministerios ahí en ciudades comienzan a levantarse para entrenar profetas, para entrenar sacerdotes, para entrenar reyes, gente que va a gobernar con influencia en ámbitos, en sectores de la sociedad. Yo puedo ver carpas, yo puedo ver como edificios que el Señor va a comenzar a entregar a personas que estén dispuestas a pagar el precio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo siento que hay personas que han luchado con ataques de pánico por causa del futuro. Padre, todo espíritu en el nombre de Jesús maligno, Señor, lo echo fuera en tu nombre. Y declaro una llenura de tu amor, un bautismo de tu amor, un amor que nos haga ir más allá de lo que hoy podemos hacer. Quebrantanos, Espíritu Santo. Yo declaro ámbitos de paz. Declaro que esta generación de artistas va a crear desde la paz, desde el shalom, desde la plenitud, que los pensamientos van a ser guardados y que el corazón va a ser guardado por esta paz. Y declaro que puedo sentir como eventos culturales donde las personas van a sentirse atraídos por el ambiente que se van a generar por personas que experimentan y viven diariamente en paz. No en un estado de paz, sino por la persona del Espíritu Santo, que es la paz. En el nombre de Jesús, Kipuru, Skindaha, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, siento en mi corazón que dice: levántate, sacudite el polvo, ya no es tiempo de luto, levántate y comenzá a caminar, que vos no sos el que abre brecha, soy yo el que empieza a abrir brecha en todos los lugares donde vas a comenzar a caminar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tu nombre oramos, y oramos por los que nos van a ver a futuro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, que estos artistas que muchas veces han sido menospreciados por la lucha emocional, por la inconstancia, yo declaro que tu palabra dice que lo vil y lo menospreciado. Yo declaro que hay muchos hijos pródigos que van a volver a casa porque han sido menospreciados por esta vocación hermosa. Y yo siento en mi espíritu cómo el Señor va a utilizar eso que para muchos es menospreciado para generar unidad. Yo puedo ver en mi corazón un movimiento de artistas que luchan por la unidad, que pelean en pos de la unidad, y no los mueve el éxito personal, sino que los mueve la realidad del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Chile, bendecimos México, bendecimos Uruguay, Perú, bendecimos a cada provincia que está, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, ministerios pioneros, ministerios de reconciliación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro un antes y un después. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y a dónde estás? Tómate unos minutos simplemente para recibir su presencia. Para recibir su presencia, para recibir el shalom. Te invito a que puedas respirar, empezar a respirar, que tu mente comience a llenarse como de un polvo, como si el aire que estás respirando fuese un polvo dorado. Comenzar a respirarlo, que la gloria que está en el trono comience a llenar tus pulmones, comienza a llenarte de lo que sos. Comenzar a respirar el ámbito del cielo.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Él llama lo que no es como si ya fue, como si ya es. Él trae a existencia lo que para nosotros es imposible. En el nombre de Jesús, yo declaro que este ambiente nos va a acompañar lo que resta del día, en las actividades que tengan que hacer. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hey, gracias por quedarte hasta acá, por ser parte de este clamor, por ser parte de este tiempo de oración. Podemos quedarnos ahora, ¿no? Clamar. Hay tanto por lo que tenemos que orar, tanto por lo cual ser quebrantados. Pero hey, adelante. Sí, Ger. Perdón, quería compartir algo que realmente siento hace unos minutos en mi corazón y creo que es importante para muchos de los que están presentes y es particularmente las heridas que hemos recibido de personas que debían de restaurarnos. Y sé que quizás muchos han pasado por situaciones muy fuertes con ministros, con líderes, con personas que se suponía que los tenían que edificar, personas que se suponía que los tenían que cuidar y que sanar, y que en lugar de eso lastimaron sus corazones. Y eso es como un ruido, no sé cómo se dirá en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina se dice el espar. El espar es eso que está arriba de la cocina, que absorbe el olor, el humo. Y el espar hace un ruido. Hace un ruido que cuando vos lo prendés es muy fuerte, pero con el tiempo vos te acostumbrás al ruido. Y quizás comenzás a cenar y eso sigue prendido. Hasta que alguien se da cuenta y va y lo apaga. Y recién cuando eso no está más, te das cuenta que todo el tiempo estuvo ahí. Entonces, siento en mi corazón algo muy fuerte, es como un fuego, un celo de parte de Dios, de que ustedes sepan que Él es su papá y que lo primero de todo es que ustedes sean sus hijos. Y no solamente eso, sino que Él quiere restaurar la figura paterna y la figura materna. Él quiere restaurar su capacidad de ser hijos, para que puedan a través del arte convertirse en padres y puedan ser padres. Así que yo realmente sé que el Espíritu Santo en este momento está poniendo en evidencia ese ruido, como el espar, porque ustedes se van a empezar a dar cuenta que eso estaba porque ya no está más. Así que declaro esta palabra buena sobre sus corazones, el fruto del arte, la fuente del arte, ese corazón tan hermoso que ustedes tienen, tan tierno, tan sensible, todas las heridas que vinieron de partes de apóstoles, de pastores, de evangelistas, de profetas, de líderes, que los lastimaron directo en la identidad. Sale ahora esa herida. Salen esas raíces de amargura de la profundidad de tu alma, de tu mente, y tu identidad se ve liberada de una vez y para siempre por esa sangre que hoy rememoramos juntos. Esa sangre que te marcó y que por lo tanto la muerte que exige poder estar en vos ya no tiene lugar. Porque el acta de decretos que te era contraria y que me era contraria fue clavada en el madero. Y hoy en el desfile triunfal otra vez decimos juntos una palabra que es aleluya. Aleluya significa hemos vencido. Aleluya. Los bendigo. Gracias, hermano. Totalmente. Totalmente de acuerdo en esto que decís. Necesitamos ser personas que revelen el corazón del Padre. Gracias, amigo, por tu palabra. Y es impresionante la presencia de Dios. Yo acá en mi habitación tengo ganas de llorar en cualquier momento.
pero chicos, los bendecimos. Me gustaría escucharlos.